La lección de esta noche, las lecciones que nos va a dejar prácticamente es de que hemos estado leyendo la Biblia como he dicho, con lentes de nuestra denominación y de nuestra religión y hemos aceptado, hemos dado por sentado lo que se nos ha dicho. Y es hasta ahora que ya leyendo detenidamente en español, usando el sentido común, empezamos a ver cuán equivocados hemos estado. Y lo importante de esta lección es de que nos vamos a dar cuenta que por no entender lo que hoy vamos a ver, que ya empezamos a ver los de la lección pasada, pero hoy lo vamos a culminar, es que por no ver esto, es que hay muchas expectativas del futuro que nunca se pueden cumplir, porque tienen un fondo equivocado. Si la raíz es mala, entonces las hojas, las ramas serán malas, ¿verdad? Y si se ha estado creyendo, si se ha estado edificando sobre un falso fundamento, hemos estado edificando sobre la arena, no sobre la roca. Y hemos estado edificando con material que el fuego puede consumir, a un material que no resiste el juicio del fuego. Terminé la lección pasada ya presentando las dos líneas que surge de Jacob deja de ser, porque en el momento que nace Israel, Jacob ya no continúa. De ahí en adelante será Israel a través de la tribu de Benjamín, que es la única tribu israelita. Y por el otro lado, vimos que de la descendencia de Jacob, el que cumplió la última condición que faltaba de casarse con una cananea, fue Judá. Así que remontémonos al principio. ¿Qué es la línea que estamos siguiendo? Para que no se nos olvide. Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Este es Dios hablándole a la serpiente. Pondré enemistad entre ti, serpiente, y entre la mujer. Y entre tu simiente y la simiente suya. La simiente de la mujer. Esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza. En otras palabras, es la que te va a vencer, es la que te va a dominar. Y tú le herirás en el calcañar. Noten que el orden de los factores en este caso sí altera el producto. ¿Por qué? Porque primero dice que Dios que la simiente de la mujer, la cual es Cristo, va a herir al enemigo en la cabeza, es acabarlo. Pero después aún de eso, dice que va a herir a la simiente de la mujer, que es la simiente de Cristo, o sea, la iglesia, en el calcañar. Una herida en el calcañar lo que hace es hacerlo tropezar, hacerlo caer para atrás, sacarlo del camino. Y eso es lo que el enemigo continúa haciendo. Eso es lo que sigue mordiendo el calcañar del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y la hace tropezar, la hace salirse, desviarse, deslizarse de su camino. Bueno, pero lo que estamos siguiendo es la simiente de la mujer. Por eso es que es importante venir otra vez a continuar con las dos líneas ahora ya explicadas. La de Benjamín, que es la que va a continuar la promesa del polvo de la tierra y va a llegar a ser una gran nación protegida por Dios, porque Dios cumple su palabra aunque el pueblo es infiel. Esa es la única razón por la cual Israel sigue bendecido por Dios, porque Dios es fiel, no porque Israel lo amerite, no porque Israel sea especial. Voy ahora a leerles que el rol de Jacob termina allí, cuando tiene el encuentro con Dios y se arrepiente, y le cambia a Dios su naturaleza y le cambia su nombre a Israel. Ahora quiero llamar su atención a otro dato especial. ¿Se recuerdan que el pueblo pide un rey? El pueblo pide un rey. ¿Y quién es el rey que se le da? No por la voluntad de Dios, sino porque el pueblo lo pide. Saúl, sí, Saúl. Pero se han dado cuenta que Saúl es benjamita, de la tribu de Benjamín. El primer rey terrenal que tiene el pueblo
el pueblo que es como el polvo de la tierra, es Saúl. Un rey que Dios va a desechar. Porque dice Dios que se ha encontrado a un hombre conforme a su corazón y que se va a ser el futuro rey. Y ese hombre es David. ¿De qué tribu es David? De la tribu de Judá. Ahí tienen. El primer rey es de la tribu de Israel, benjamita, pero es desechado. Y el segundo rey es de la tribu de Judá y es el que es su reino. Y uno de sus hijos tendrá el reino por los siglos de los siglos. La simiente del polvo de la tierra en Israel llega hasta Saúl. Y la simiente de las estrellas del cielo, que es la simiente de la mujer, en David va a continuar por la eternidad. Es interesante. Pero la Biblia no está escrita con datos por casualidad, sino que para que entendamos el plan perfecto de Dios. Bien, quiero ahora pasar a que conozcamos, otra cosa, conociendo la historia de Saúl y David. ¿Qué pasa con Saúl? Anda persiguiendo a David, quería matar a David. Luego Pablo, más adelante, nos va a decir que Agar e Ismael, su hijo, y Sara y su hijo, Isaac, son una analogía. Y que el esclavo perseguía al hijo de la libre. El de la carne, el Ismael que vino por la voluntad de los hombres, por la obra de los hombres, porque fue Abraham con Agar. Perseguía al hijo de la promesa. Y más adelante, la historia es súper clara. El Israel terrenal persigue al Israel espiritual. Y Pablo lo dice, ¿verdad? Que son los que lo andan persiguiendo. Todo eso, si se da cuenta, ya va encajando al entender lo de las dos genealogías. Bien, terminé hablando entonces de que es en Judá en que se va a tener la descendencia. Les voy a leer. Judá, vimos que se casa con Tamar. De la descendencia de Judá, uno de sus descendientes se va a casar con una ramera de Jericó, otra moabita, y luego, mejor les leo lo que va a pasar. Voy a Ruth capítulo 4, porque en el libro de Ruth está escrito lo que pasa de esta manera. Capítulo 4, versículos 11 y 12. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. Jehová, esto es cuando Booz está tomando a Ruth como su esposa. Y entonces le dicen los ancianos: testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Paremos allí. Raquel y Lea, las dos hermanas casadas con Jacob, ellas edificaron la casa de Israel. ¿En qué sentido? Las 12 tribus nacieron de Raquel y Lea y edificaron la casa de Israel. Quiere decir que la casa de Israel ya está edificada. Sigo leyendo. Y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares. ¿Quién es Fares? Aquí hasta ahorita hemos visto solo a Judá, a Israel, las dos. ¿Quién es Fares? Fares es el hijo de Judá. Fares es el primer humano, el primer hijo que es como Dios había dicho, de sangre aramea y de sangre cananea, porque nace de Judá y de Tamar. Entonces Fares, fíjese, aquí están trazando la genealogía de Booz hasta Fares, ni siquiera hasta Judá. ¿Por qué? Porque Fares, como digo, es el primer cumplimiento de lo que Dios había dicho. Y el hecho de que lo tracen a Fares significa que ya no es como en el caso de Jacob, que aun cuando ya está muerto Jacob y el pueblo entra y dice: un arameo a punto de morir fue mi padre. Al llamar a Jacob arameo, todavía seguían edificando la casa de Taré, el arameo. Pero aquí ya no mencionan a arameos, ni a Judá, porque Judá sí viene arameo, sino que a Fares.
el que tiene la sangre aramea y canaanita. Esto es importante. Dice, Raquel y Lea edificaron la casa de Israel. Y ahora le están diciendo que sea tu casa como la casa de Fares. Por favor, capte eso. Es importante. No está remontándose ni siquiera a Judá, sino que comienza esta nueva casa como Dios había dicho. Deja tu tierra, deja tu parentela, deja tu casa. La casa es la descendencia de la persona. Ya no tenía que seguirse en la descendencia de Taré, el padre de Abraham. Tenía que haber un nuevo padre, y ahora el nuevo padre es en Fares, perdón. Ok, y tú, le dicen a Booz, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Ok, insisto mucho en esto, porque si no lo dejo claro o les doy suficientes elementos de juicio, su tradición, tan fuerte como es, no va a querer aceptar lo que se nos está presentando. Insisto, ahora está comenzando la línea de Judá, la línea del hijo de la promesa. De Isaac pasa a Judá y de Judá a Fares. En Fares comienza la nueva casa. Y Booz es el que está el que está iniciando con Ruth, la Moabita. Y recuérdense, bueno, voy a leer la genealogía más adelante. Déjame regresar aquí a trazar la genealogía de Fares, en este caso de Booz y de Ruth. Ruth, capítulo 4, versículo 18 al 22. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón. Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Booz, del que estamos hablando, solo para que miren de dónde viene, a Booz. Y Booz engendró a Obed, su hijo, primera generación, Obed. Obed engendró a Isaí, su nieto, segunda generación. E Isaí engendró a David, el bisnieto de Ruth. David, dése cuenta esto por favor. David no tiene sangre israelita. David, el rey escogido por Dios, viene del linaje de Judá y de Fares específicamente, que es un linaje de sangre aramea con sangre cananea. Como dije, gentil. El linaje de la descendencia, como las estrellas del cielo, es el linaje gentil. Yo sé que esto le va a chocar, pero a lo largo de la historia voy a mostrarle textos que clarísima, explícitamente lo dicen, pero insisto, como leemos con lentes ya predispuestos, no nos damos cuenta, como seguramente no nos habíamos dado cuenta, al menos yo no me había dado cuenta de esto, sino hasta pocos años atrás. Así que entonces vayamos a Mateo, donde se nos presenta la genealogía de Jesús, la simiente de la mujer. Este es el cumplimiento de la promesa hecha en Génesis 3:15. Y veamos entonces así. Dice Mateo capítulo 1, versículos 5 y 6, y luego me salto a los versículos 15 y 16. Ok, 5 y 6. Salmón engendró de Rahab, la ramera de Jericó. Salomón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth, la Moabita, a Obed. Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. Y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Luego continúo. Eliud engendró a Eleazar, y Eleazar a Matán, y Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José,
marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Ok, entonces ahí estamos viendo que sí se cumple del linaje de David el nacimiento de Jesús, pero eso es solo por un lado. Me voy a ir ahora a Lucas capítulo 3, versículos 23 y 31 y 32. Dice, Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Hijo, según se creía, de José. Y ahora viene y van a dar la genealogía de José. Pero dése cuenta, si usted lee por separado las genealogías, que aquí se están saltando de la genealogía de José. Porque dice, de José, hijo de Elí. Elí no fue el padre de José. Elí fue el padre de María. Por eso se saltan a la genealogía de María. Hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, para mostrarnos que tanto José como María son del linaje de David. Así que en Jesús se cumple la profecía de la simiente de la mujer. De hecho, dice en Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, María, y nacido bajo la ley, José, porque por la ley se sigue la genealogía de los hombres, pero por la descendencia de la mujer es María. Esta porción me quise quedar solo en ella para que ahora razonemos. Desde un principio, Dios le había dicho a Abraham que dejara su tierra, la casa de su padre, su parentela, y que ahí en la tierra que él le mostró, que era Canaán, haría de él una nación grande, quedando implícito que si no podía regresar a la genealogía, ni a la parentela, ni a la casa de su padre, tenía que casarse con una cananita. Ninguno lo hizo, no se casó Isaac, no se casó Jacob con una cananita. Por lo tanto, Judá, un hijo de la descendencia de Isaac a través de Jacob, sí se casa con una cananita, con una cananea. Y ahí se cumplen los 3 requisitos que Dios había puesto. Y viene entonces Fares, y es el primero por sangre, por herencia sanguínea, que es arameo por Judá y cananeo por Tamar. Lo que Dios había dicho desde el principio. Note por favor que no estaba Israel en el plan original de Dios para la continuidad de la simiente de la mujer. Sí estuvo Israel y está Israel en el plan de Dios, pero en cuanto a una nación que será grande y será bendecida, porque Dios lo prometió a Abraham. Eso es importante que lo capten, porque cuando piensan, se sigue cometiendo el error de confundir la bendición de Dios con la aprobación de Dios. No, a lo largo de las Escrituras, espero que ya lo he demostrado y lo seguiré demostrando, Dios bendice, pero no aprueba a todos los que bendice. Porque aprueba solo aquello que es conforme a su palabra, conforme a lo que Él ha dicho. Y en su plan está clarísimo, lo hemos estado leyendo, pero ya con ideas preconcebidas, y nuestro cerebro es tal. Se ha dado cuenta que en Facebook y en otros lugares mandan una carta que le faltan letras, o que en lugar de letras tienen números, y dice, si usted se enfoca, lo puede leer, porque la mente es tan especial, el diseño de Dios es tan grande, que automáticamente está el error, pero la mente rápidamente lo corrige, y uno no se da cuenta del error a menos que lo esté buscando. Y entonces así pasa con muchos de los personajes en el llamado Antiguo Testamento, que Dios dice una cosa y la interpretan de otra manera, porque ya lo tienen en su mente, y cuando oyen estas frases, automáticamente el programa que la mente ya tiene es, esto significa tal y tal cosa. ¿Ven? Y así entonces pasa. Nos parece algo raro
lo que ahora estoy diciendo, que desde un principio Dios no había pensado en Israel. Desde un principio dijo al arameo: deja tu casa, tu parentela deja la casa de tu padre, tu parentela y tu tierra, y vete a una tierra que yo te mostraré, y haré allí de ti una nación grande. ¿Qué tenía en mente? Un arameo y una cananea. Era la única forma que se podía cumplir lo que él estaba pidiendo. Y también aprendimos que mientras no se cumplen los pasos que Dios está pidiendo, él ya no dice más nada. Así como Abraham andaba haciendo otras cosas y no cumpliendo la palabra, y Dios no le dijo nada, sino hasta que se cumplieron lo que él había pedido. De igual manera, pasó todo ese tiempo Rajal, pasaron todos los problemas que pasaron, y es hasta ese momento que Judá se llega a Tamar que se cumple la tercera condición. Y es hasta que nace Fares que entonces se cumple el que ya puede haber ese linaje que desde un principio Dios dijo. Por favor, yo tengo que insistir en eso, porque quiero que se dé cuenta. Fares no es una casualidad. Fares no es un plan B. Fares no es porque pasó. No, Fares es lo que Dios dijo desde el principio: un arameo y una cananea. El fruto es Fares. Entonces podemos decir, Fares es el hijo de la promesa que Dios hizo. Así como hizo una promesa a Abraham acerca de Isaac, también, y la promesa era de Isaac. Si Isaac se hubiera casado con una cananea, ahí hubiera continuado. Pero como no entendió Abraham, por eso pasaron todos los años y todas las cosas que pasaron. Pero por favor, empiece a reprogramar, empiece a derribar en su mente los argumentos que se levantan en contra de este claro escrito está. El claro escrito está. Dice que Dios planificó que la simiente de la mujer que va a derrocar a la serpiente para comenzar así el postrer Adán a cumplir lo que el primer Adán no cumplió, que esa simiente de esa mujer prometida por Dios desde Génesis 3:15 va a venir a través de una persona cuya ascendencia va a ser aramea cananea. Y esa persona es Fares. Espero que lo esté captando. Israel sigue. Al igual que cuando nace Isaac Ismael e Isaac, Ismael sigue. E Ismael es bendecido con 12 tribus también y todo, porque va en el plan de Dios. No en el plan de Dios, sino que acompañando al portador de la simiente de la mujer. Luego nacen Jacob y Esaú. Jacob y Esaú son hermanos y tienen un montón de cosas y son bendecidos y tienen grandes tribus y todo. Pero también Esaú sale del cuadro, porque donde va la simiente de la mujer es en Jacob. Jacob tiene 11 hijos y todos pero con Jacob pasa algo diferente. Está la promesa de haré una nación grande. Entonces se le da a Jacob, pero se le da cuando Jacob ya se arrepiente, cuando Jacob ya tiene un encuentro con Dios y muere, por así decirlo, el hombre viejo Jacob, y nace Israel. Israel, la nación prometida por Dios, llega a ser la nación grande, bendecida y cuidada por Dios. Pero porque hubo una promesa hecha a Abraham, quien sí estaba caminando en la voluntad de Dios. Y así llegamos entonces a Fares. Eso nos hace retroceder. Entonces todo lo que hemos pensado nosotros, ¿se recuerdan cómo vimos que hasta lo del criado de Abraham yendo a buscar esposa para Isaac, lo precioso que es, cómo pide la dirección de Dios, cómo pone la señal y las señales se cumplen y todo eso hermoso y todo eso por la misericordia de Dios? Y Dios pacientemente va soportando todos los altibajos en su pueblo que no entiende lo que Él quiere, pero poquito a poquito se va cumpliendo circunstancialmente hasta que llegamos a Fares. Note que la genealogía entonces del reino para con David.
ya no se menciona que la estafeta se le pasa a nadie más, sino hasta que viene el hijo de la simiente de la mujer. Jesús nace de María, y Jesús nace de la tribu de Fares, de la tribu de David, que David es de la tribu de Fares, y se cumple la promesa de Dios de Génesis 3:15. ¿Qué podemos aprender? Seguimos viendo lo mismo. No importa cuánto tiempo se tarde el hombre en entender la voluntad de Dios. No importa cuán lento sea el hombre en cumplir los requisitos que Dios pone. Dios pacientemente espera. Dios sufre con paciencia los vasos de ira, dice la Escritura. Pero sabe que su consejo permanecerá y Él hará todo lo que Él quiere y su plan se cumplirá. Platicábamos con un hermano al respecto del tema, y él me llamaba la atención a que en el tiempo de la hambruna en Egipto, que los hijos de Israel, ¿verdad? Que los hijos de Israel y de Jacob iban a Egipto a comprar comida y regresaban. Quiere decir que el viaje de ir a comprar la comida a Egipto y regresar a la tierra prometida, Canaán, no era más de 4 días de viaje, y lo hicieron más de una vez. ¿Por qué fue entonces que cuando salen de ese mismo Egipto, y cuando muere Jacob y lo van a enterrar a la tierra, van todas las carrozas de los egipcios acompañando en el velorio a Canaán para el entierro en 4 días? ¿Cómo es posible entonces que cuando sale el pueblo de Israel ya de la esclavitud en Egipto, le tomó más de 40 años llegar a la tierra prometida? Por lo mismo que le tomó tanto tiempo a Abraham obedecer las condiciones que Dios le había puesto, por desobedecer la palabra de Dios, poniendo sus ojos en otras cosas. Dios les decía, ya les entregué la tierra, ellos miraban gigantes y murallas y no le obedecieron, y entonces vueltas al desierto hasta que se murieran las generaciones. Lo mismo nos está pasando como iglesia. Si Dios dijo que todo lo que en la línea de Génesis 3:15 hasta que viniera la simiente de la mujer, Jesús, y que la simiente de la mujer le heriría en la cabeza a la serpiente, ya le quitaría el poder de engañar, porque él sigue engañando, pero ya no tiene poder, no puede tocar ni siquiera un cabello de nuestra cabeza. Y entonces Jesús es el postrer Adán. Razone. Estas son las cosas que le suplico que se ponga usted a razonar. Creemos que Dios es inmutable, que solo tiene una palabra. Cuando Él dice esto es, eso es. Y nos creó a imagen y semejanza suya para que señoreásemos y sojuzgásemos la tierra. El inmutable no ha cambiado. Pero el diablo es astuto y ha ido cambiando las cosas a tal grado que la iglesia ya no piensa en obedecer a Dios, en sojuzgar la tierra. La iglesia piensa en no, nosotros nos vamos al cielo. ¿En qué parte de la Biblia dice eso? Los versículos que usan para enseñar eso, si se respetan los contextos, no está hablando de lo que se dice de ir al cielo, a que hay una mansión en el cielo. Perdón. En ese texto que está hablando de en la casa de mi padre muchas moradas hay, si tan solo siguieran leyendo, más adelantito les dice, en la casa de mi padre muchas moradas, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y le dice, y saben a dónde voy y saben el camino. Y le dicen entonces sus discípulos, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues vamos a saber el camino? Ahora, siga leyendo en esa misma porción, no se salga del contexto. Dice, no sabes a dónde voy, tanto tiempo hace que he estado aquí. Le dice, pero el que me obedece, mi Padre le amará y vendremos y haremos morada con Él. ¿Captó eso? En la casa de mi Padre muchas moradas hay, porque automáticamente piensan que es ahí en el cielo.
y que nos vamos a ir a vivir al cielo y que mansión gloriosa tengo allá en el cielo. ¿De dónde se saca? De ese versículo. Pero siga leyendo. ¿Y qué dice el contexto? Mi Padre le amará y vendremos y haremos morada con Él. Entonces, si Dios tiene muchas moradas, pero Él va a venir y hará morada en nosotros, que somos la casa de Dios. Los creyentes somos piedras vivas, edificando la casa de Dios, donde Él vendrá a morar con nosotros, como era con el primer Adán. Dios venía al primer Adán, al jardín, a morar con Él, a platicar con Él. Eso es lo que está diciendo. Entonces no hay tales, usando ese versículo mal interpretado y fuera de contexto, para decir que hay casas en el cielo. Razone. El mismo Salomón, cuando edifica el templo, dice: los cielos de los cielos no te pueden contener. Entonces, ¿qué casa me van a preparar a mí para que me contenga? No hay casas. Ok. Así que el Dios inmutable dijo: escuche y platique usted con Dios, argumente con Dios, preséntele su caso a usted a Dios. Dice Dios: venid y entremos a cuenta. Argumente usted con Dios. Dios, porque tú dijiste que nos vas a llevar al cielo. Y Dios va a preguntarle: ¿dónde está? ¿Dónde lo prometí? ¿Cuándo lo prometí? Porque yo cumplo lo que prometo. Yo no cambio. Y usted no va a poder encontrar dónde, porque no está. Y Dios va a decir: pero ¿te acuerdas que primero, cuando no había pecado, cuando todo estaba en paz, lo que yo dije es que quería hacer a mi imagen y semejanza para que señorease y sojuzgara la tierra? Y a lo largo de mi manual, tú vas a leer que los justos heredarán la tierra, los mansos heredarán la tierra, los que temen a Dios heredarán la tierra, los impíos serán desarraigados, los que no temen a Dios serán desarraigados. En ningún momento ha dicho que no, y dice que Dios creó la tierra para ser habitada, lo dice literalmente. Y luego el otro versículo dice: los cielos son los cielos de Jehová, y Él ha dado la tierra a los hijos de los hombres. ¿En qué parte dice que se nos va a llevar al cielo? Él nunca cambió. Y si ustedes dicen que el plan de Dios es llevarnos al cielo, están diciendo que Dios cambió. ¿Están dispuestos ustedes a afrontar ese juicio delante de Dios? De decirle a Dios: Dios, que tú dijiste. Y por lo cual, pongámoslo de esta manera: si Dios lo dijo, entonces Dios cambió de opinión. Y ya está fregada la cosa, porque si Dios cambia de opinión, ¿cómo podemos estar seguros entonces que lo que está diciendo es verdad? Porque tal vez puede cambiar. Y si dice que nos ama y que nos va a perdonar, pero si cambia, tal vez ya no nos perdona. Espero que entienda que mi sarcasmo es solo para que usted razone. Usted no es por defender su denominación y su tradición, no se da cuenta que está poniendo en entredicho a Dios. Está diciendo que Dios dijo algo que no dijo. Y está desechando lo que clara y explícitamente está escrito y está dicho. Regreso entonces al ejemplo que tenemos. Fue hasta que surgió Fares, un arameo, nacido de un arameo con una cananea, que lo que Dios había dicho desde el principio. Si puede aceptar eso, tiene que derribar el argumento de Israel. Israel no estaba en el plan original de Dios cuando dijo: la simiente de la mujer te herirá en la cabeza. Estaba él, hijo de arameo y madre cananea. Puedo seguir. Es tan interesante y tan lindo lo que continúa, y lo voy a hacer, pero no hoy, porque no quiero que confunda los temas. Yo quiero quedarme en que usted razone y ahora me argumente, me contradiga, me pregunte sobre este tema. No me vaya a salir con texto aislado, así como ya le mostré que puede jalar el de la casa de mi padre, muchas moradas hay, porque ese es un texto fuera de contexto.
quiero que me diga, ¿estoy leyendo bien que es en el hijo de una sangre, de la sangre de un arameo y de una cananita, de donde viene el linaje de David, el varón escogido conforme al corazón de Dios, y donde viene el linaje de Jesús, la simiente de la mujer, el postrer Adán? ¿Estoy leyendo bien? ¿O me chisporoteé todo por ahí y leí cosas que no están? Si es así, corríjame. Si no es así, ¿qué va a hacer al respecto? Ok, hasta ahí lo dejo. Preguntas y respuestas.